Memes y tonterías aparte, no hace mucho tiempo que en esta región le dimos carta de naturaleza a unos comentarios referentes a la existencia de una avioneta que, cuando la previsión meteorológica anunciaba lluvia, sobrevolaba nuestro territorio esparciendo yoduro de plata con el fin de romper las nubes, decían, y evitar las precipitaciones. Basta con hacer una sencilla búsqueda en Internet sobre este asunto y encontraremos toda la información e imágenes del mismo, ¿no? Que incluso dio lugar a reuniones en la delegación del Gobierno con mandos de la Guardia Civil, del Ejército del Aire, estaban también agricultores, representantes políticos. Bueno, ahora parece increíble, ¿verdad? Pero esto sucedió hace poquito, hace 3 o 4 años nada más. Visto lo visto durante estas últimas fechas, con lluvias prolongadas durante semanas, con nevadas en plena primavera, con los episodios de granizo de este pasado fin de semana, nos preguntamos: ¿dónde queda ahora la historia de la avioneta? ¿Dónde queda el bulo, llámese avioneta, y frente a la evidencia científica, llámese, por ejemplo, cambio climático? Y quien dice avioneta, pues puede decir también moto acuática para oxigenar las aguas del Mar Menor. En fin, solo nos queda el consuelo, que no es poco, de que más pronto que tarde se impondrá lo que hoy nos trae aquí, la ciencia. Buenas tardes, señoras y señores. Decía Platón que la necesidad es la madre de todas las invenciones. Y hoy, casi 2500 años después de que Platón dijera aquello, seguimos comprobando que es absolutamente cierto lo que dijo. Y para muestra, menudo botón nos hemos encontrado con el virus del COVID. Si el desarrollo de una vacuna es un proceso que habitualmente tarda varios años en desarrollarse y en testarse antes de ser aplicada a los humanos, fíjense que la necesidad, como decía Platón, ha obligado a los científicos a desarrollar no una, sino varias vacunas en un periodo récord de tiempo, y además han salvado tantísimas vidas, ¿no? Porque nuestra vida es ciencia y todo lo que nos rodea, sin excepción, todo es ciencia. Hoy hemos invitado al programa al presidente de la Asociación de Divulgación Científica de la región de Murcia, Fernando Ortuño. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Fernando, la asociación nació en 2013, corrígeme si me equivoco, hace 7 años, hace casi 9 años. Sí, 9 años. Ya estamos preparando los actos del año que viene, en el cual celebraremos el 10º aniversario, naturalmente. Bueno, transcurrido este tiempo, ¿qué balance haces de la trayectoria de la asociación en una misión nada fácil como es divulgar la ciencia? Pues mira, ha tenido que llegar una pandemia para poner de relevancia precisamente lo importante que es no solo la ciencia, sino también la comunicación de la ciencia. Todos durante estos últimos años hemos conseguido pues aprender a conocer un poquito más sobre los mecanismos que actúan sobre diferentes partes del virus o de cómo se propagan las pandemias, y eso ha puesto de relevancia precisamente que la ciencia tiene un componente muy importante que es la investigación, pero otro componente realmente relevante que es dar a conocer esa investigación al gran público. Nosotros ya llevábamos haciendo un trabajo intenso, muy intenso durante estos años, de hacer todo tipo de actividades que la ciencia permitiera acercarla al público, desde llevar la ciencia a los bares, a los museos, a plazas públicas, a lugares de encuentro de todas las personas interesadas y no interesadas, y al final hemos conseguido, gracias a ese empujón que nos ha dado la pandemia, lamentablemente, que ha sido algo bastante duro, poner de relevancia esa importancia. Así que bien por el trabajo que ha estado haciendo el equipo que está detrás de esta Asociación de Divulgación Científica, y por supuesto pues también bien por todos estos profesionales que han estado comunicando al pie del cañón durante tanto tiempo la importancia de la divulgación de la ciencia. Luego, en líneas generales, podemos decir que ha mejorado la divulgación científica en España, aunque siga siendo un campo minoritario, pero ya no es tan minoritario como lo era antes, ¿no? Sí, totalmente. Hemos pasado de una cultura donde la ciencia tenía una clara vocación académica
a una cultura donde la ciencia tiene que abrirse. Hay cada vez más presupuesto destinado dentro de los organismos públicos y privados a dar a conocer esos resultados, oficinas de transferencia de resultados de investigación. Se está apostando claramente por ello, a mostrar los resultados de la investigación científica y a demostrar que, por ejemplo, pues cuando alguien hace un observatorio astronómico, pues esa inversión que se está haciendo también es inversión en conocimiento que luego es transferido, por ejemplo, cuando se hace el Gran Telescopio de Canarias, pues eso se ha llevado a que los nuevos grandes telescopios han adquirido parte de nuestra tecnología. Hay un retorno de la inversión. Es importante dar a conocer todos los resultados de las investigaciones, tanto de ciencia básica como de ciencia aplicada. Abro un paréntesis porque le cuento a los espectadores que estábamos hablando antes de comenzar la grabación del programa, estábamos hablando pues, de algunas muestras, como por ejemplo la de la Ciudad del Espacio en Toulouse, en Francia, y ahora, al mencionarlo, Fernando, me acuerdo de otra. ¿Has visitado el Gran Telescopio Canarias, el Gran Tecán? Pues no, fíjate, es una de mis espinitas pendientes. Sí que he estado en el Observatorio del Roque de los Muchachos hace algún tiempo, pero no he tenido la posibilidad de visitar el Gran Telescopio Canarias. Lo tengo ahí pendiente, aunque bueno, sí que conozco a gran parte del equipo que ha estado ahí trabajando y nada, esperando algún día tener ese momento para visitarlo. Pues no te lo pierdas, porque es un espectáculo y además hay que aprovechar para visitarlo ahora que el director, si no ha cambiado, sigue siendo un paisano de la tierra, Rebolo, sí, el profesor Rafael Rebolo, que es una eminencia sin atrasar a nadie. Bueno, no obstante, Fernando, los medios de comunicación apuestan cada vez más por este tipo de contenidos divulgativos de la ciencia. Se está convirtiendo en un contenido atractivo para los medios de comunicación, incluso algunos canales de televisión, ¿no? Imagino que si algo de positivo, como tú decías, se puede extraer de la pandemia o de la crisis económica que nos aniquila, es que aunque sea de aquella manera, un poco de pacotilla, pero todos nos hemos hecho un poco virólogos, un poco epidemiólogos, un poco economistas también. Bueno, pues hay que sacar su parte positiva de eso, creo yo. Un poco geólogos también, porque el volcán también llevó también a un montón de geólogos a primer plano. Y efectivamente, al final el conocimiento está para compartirlo y para hacerlo llegar a todo el mundo. Y igual que todos tenemos un seleccionador nacional de fútbol o de baloncesto cuando toca el momento, pues también tenemos esa curiosidad que yo siempre digo, es innata. Es una curiosidad que todos los niños la tienen, siempre están papá, ¿y por qué? Mamá, ¿y por qué esto ocurre? Y luego vamos haciendo que eso se vaya perdiendo con el paso del tiempo, supongo que por defectos que tiene el sistema educativo, por falta de tiempo que tienen los padres, y al final los niños dejan de hacerse ese por qué y es el momento en el que matamos esa curiosidad. Un científico es una persona que esa curiosidad la ha mantenido siempre en el top. Y si aparte de ser un buen investigador, una persona que se hace las preguntas, al mismo tiempo es una persona que sabe transmitir esas respuestas y llevarlas al plano más llano, al plano que una persona sin conocimientos de ciencia puede transmitir, estamos haciendo un bien impresionante a la sociedad. Estamos haciendo que la sociedad pueda tener conciencia, tomar conciencia, formar una opinión, que eso siempre es importante en todos los aspectos y también en el científico, y conseguir, pues eso, como hemos visto, desde cuestiones sanitarias, cuestiones sociales, cuestiones de, por ejemplo, qué puede pasar, hacia dónde va a ir la lava de un volcán o cuánto tiempo va a durar una crisis eruptiva, son cosas a las que los científicos han dado respuesta. A mí, sin embargo, me sigue llamando la atención que en general a las personas nos siguen gustando más las cosas de ciencia ficción que las de no ficción, porque la ciencia, a fin de cuentas, la ciencia es más apasionante que la ficción y además la ciencia es nosotros mismos, es nuestra vida, es nuestra propia existencia. Sin embargo, parece que los contenidos de ficción en los medios de comunicación siguen gustando más. Eso no lo acabo de entender y de asimilar. Pues yo creo que es quizá un poco de falta de conocimiento de la ciencia, porque hay veces que yo me quedo sorprendido de los hallazgos que se pueden hacer. Hemos sido capaces de observar un agujero negro en una galaxia que está a 80 millones de años luz, y hemos conseguido ver el corazón de esa galaxia, ese corazón de ese agujero negro que está ahí. Es algo impresionante, algo que se ha necesitado una cantidad de ciencia impresionante para poder conseguir que se haga. Hemos conseguido secuenciar el genoma de un virus que acaba de surgir, entender cómo se ha producido, saber si se ha producido en un laboratorio o si no se ha producido fuera. La verdad que la ciencia ficción hay veces que se queda corta. Recuerdo que había una película que se llamaba Contagio, de Steven Soderbergh, que hablaba en el año 2011 de un virus que se extendía por todo el mundo y se convertía en una pandemia global. En aquellos tiempos podía parecer ciencia ficción. Y luego nos encontramos que en el año 2019, a finales de 2019, salta
salta un virus y lo que está ocurriendo es casi un calco exacto o incluso a veces aumentado de lo que se predecía en esa pandemia. Creo que la ciencia cada vez tiene cosas más asombrosas, o por ejemplo estamos hablando también de esos cohetes que está haciendo Elon Musk, que son capaces de volver solos a Tierra, de hacer esas maniobras espectaculares y aterrizar y volver a ser reutilizados otra vez. ¿Qué tiene la ciencia y qué tiene la tecnología derivada de esa ciencia que ahora mismo no separa la afición? Recuerdo una frase maravillosa de Arthur C. Clarke, que dice que una tecnología, cuando es lo suficientemente avanzada, es indistinguible de la magia. Yo creo que estamos en ese nivel. La ciencia y la tecnología nos están haciendo casi ver magia donde antes veíamos cosas imposibles. Sí que es bonita la frase, es muy llamativa. Y me estaba acordando ahora que nos quedan 2 días con pasado mañana para que a un niño, cuando nazca en el hospital, cuando se marche ya a casa con su madre y con su padre, se lleve puesta su mapa, se lleven en la mano el mapa genómico del niño, que va a servir para orientar a la familia sobre el niño puede tener debilidades en el aparato respiratorio o no, o es propenso a sufrir. Eso existe ya, pero que va a ser una realidad cotidiana en cuestión de muy poco tiempo. Es impresionante, de verdad. Fernando, ¿tú crees o dónde crees, mejor dicho, dónde crees que reside el problema de la divulgación científica en España? Es mucho mejor, ya hemos dicho que es mucho mejor de lo que lo era hace algunos años, pero ¿tienen los científicos que acomodar su lenguaje para hacerlo más asequible al común de la población? ¿O también influye el valor, mayor o menor valor, que los receptores de la información le damos a la ciencia? Porque si no le damos valor a la ciencia, da igual que el científico sea el mejor divulgador del mundo, porque no lo vamos a escuchar. Hay un poco de todo. ¿Cómo lo ves tú? Hay una frase que a mí siempre me ha producido grima, que ha sido el tema de ¿eres de ciencias o de letras? Eso a mí me ha matado, porque fíjate que yo siempre he hecho mucho hincapié dentro de la Asociación de Divulgación Científica en que hay ciencias sociales, ciencias jurídicas, y para mí son absolutamente ciencias, es decir, no tratan con números o con valores, fórmulas naturales exactas, sino que estamos hablando de valores totalmente humanos, como pueden ser, por ejemplo, la economía. Acercarnos a eso, quitarnos esa venda que tiene la gente en los ojos de decir, esto es ciencia, a mí no me interesa porque no entiendo nada de ciencia, acercarla al público, ese es uno de las labores que tenemos. Y luego, sobre todo, ha habido durante muchísimos años, ha sido décadas y décadas, donde siempre se ha valorado el aspecto académico, el aspecto formativo, el aspecto, por así decirlo, más centrado en la ciencia clásica, más que en una ciencia abierta, en una ciencia que progresa, que es realmente cómo se comporta, una ciencia que está viva, que va creciendo y evolucionando continuamente. Es decir, a estas alturas de nuestro conocimiento científico, todavía no somos capaces de relacionar una ciencia que explique todo el universo macro, todo el universo a lo grande, con el universo microscópico, los átomos y demás. Es imposible, no hay una fórmula que case. Estamos en esa fase, en que evolucione, en que la ciencia evolucione y que la ciencia crezca. Cada vez pesa menos ese currículum académico, cada vez pesa más ese currículum de divulgación y ese currículum donde la gente está, los investigadores, están también transmitiendo ese conocimiento. Yo creo que va por ahí. Debemos seguir trabajando. La línea ahora mismo marcada es muy buena. Sí que es verdad que hay momentos de retroceso, cada vez que viene un nuevo plan educativo, donde se piden una nueva serie de méritos y demás, pero creo que vamos en la buena línea. Eso te iba a preguntar, porque es verdad, abundamos en que hay que acercar la ciencia al público, pero también creo yo que habría que seleccionar un poco el público destinatario. Tú has mencionado antes a los niños. Yo creo que es indispensable acercar la ciencia a los niños, por esa curiosidad innata que tienen desde pequeñitos, y antes de que esa curiosidad se disperse como consecuencia de la edad y de otras cosas que les llaman la atención, tratar de reforzarla para que se mantenga latente, se mantenga viva la curiosidad por la ciencia y por la investigación, ¿verdad? Fíjate que nosotros hemos hecho algo, por desgracia la pandemia nos ha impedido reeditarlo, vamos a ver si este año lo conseguimos volver a hacer, que era un festival de jóvenes divulgadores. Jóvenes, estamos hablando de niños de entre 8 y 13, 14 años que están ahí haciendo ese tipo de divulgación, no solamente recibiendo la divulgación, sino también transmitiéndola. Y ha sido maravilloso porque hemos conseguido hacer que, literalmente, que estén contando cosas súper interesantes, desde dinosaurios, desde temas de secuenciación genética, cualquier tipo de cosa, lo hacen los niños y lo explican con un nivel maravilloso, es espectacular. Así que nada, yo por mí motivar a esa gente, a esos niños para que
para que se pongan las pilas y sobre todo a sus papis, que ya seguro que están viendo ese talento, para que lo encaucen por ese lugar, porque la verdad que si un niño tiene ese talento y tiene esa curiosidad, la ciencia y sobre todo la divulgación le va a fluir por la vena de una manera muy fácil y muy sencilla. Háblanos un poco de la actualidad de la Asociación de Divulgación Científica de la región de Murcia. Tenéis varias actividades en marcha y en lo que queda de temporada lectiva, por así llamarlo, hasta el verano, aún quedan algunas pendientes por ejecutar, ¿no? Sí. Nada, enseguida tenemos... Bueno, por ejemplo, la semana que viene va a ser una semana bastante intensa. Vamos a tener el festival Pint of Science, que es un festival que se celebra en todo el mundo, que es un festival que tuvo origen en Gran Bretaña y ahora, bueno, pues desde que se está celebrando en España, nosotros hemos sido una de las ciudades fundadoras y seguimos haciéndolo. Llevamos la ciencia a los bares, a los locales donde la gente pues aprovecha y disfruta de ese ocio y al mismo tiempo pues está recibiendo una información de primera mano y una información para que vean que la ciencia no tiene que ser tan académica como estamos reflejando, sino también divertida, cercana y amena y que nos hace pensar y que nos hace un poco racionalizar. Y a continuación vamos a tener, porque la semana que viene será el Día de la Mujer Matemática, vamos a tener a una de las mejores matemáticas de España, que es Clara Grima, también es socia de nuestra Asociación de Divulgación Científica, que, como decía uno de nuestros socios, más que la Asociación de Divulgación Científica de la región de Murcia, a veces es la Asociación de Divulgación Científica con sede en Murcia, porque tenemos un buen plantel de excelentes divulgadores y ella va a estar también explicándonos lo mismo, para motivar a las niñas y a las notas niñas en el mundo de la matemática. Y luego vamos a terminar, nosotros siempre hacemos un parón, junio al final es muy difícil, ya una vez que entramos ya en junio y la gente empieza de vacaciones, pues cuesta un poquito hacer cosas. Vamos a hablar de ese maravilloso material del futuro, del que siempre todo el mundo está hablando, el grafeno. Pues vamos a traer a uno de los mejores divulgadores sobre este tema, que está en un proyecto de la Unión Europea, que se llama Graphene Flagship, y es también socio de la asociación, y que nos cuente exactamente qué hay de verdad y qué hay de mito en el tema del grafeno. El campo de la ciencia es tan inmenso, es tan inabarcable casi, que yo estoy seguro que habrá gente que le interese conocer las consecuencias de una reacción de una cadena de electrones, no lo sé, me lo estoy inventando ahora mismo, ¿no? Pero si le contamos a la gente qué aplicaciones tiene en su vida cotidiana la matemática, o qué usos va a tener el grafeno, en qué artículos se va a convertir en un material indispensable en nuestras vidas, seguramente lo hacemos mucho más interesante, es decir, que contar la aplicación a nuestra vida cotidiana de la teoría de la ciencia. Sí. Yo recuerdo cuando se estaba hablando de la inversión en el espacio, de, oye, ¿cuánto cuesta mandar una nave hacia la Luna y demás? El retorno de inversión creo que está fijado por ejemplo, en el sector espacial me parece que está fijado en 1 a 7, es decir, por cada dólar invertido se recuperan 7. Estamos hablando de una cantidad bastante importante solamente en investigación, en cuestiones aplicadas. Creas un entorno, creas un sistema por ejemplo, para potabilizar el agua de una estación espacial y resulta que ese sistema de potabilización tiene luego aplicaciones para poder llevar agua potable pues, a zonas con crisis sanitarias o una catástrofe que puede estar produciéndose en ese mismo momento. O sea que sí, estamos ayudando, con la ciencia se está ayudando a resolver problemas importantes que tiene este mundo, que desgraciadamente pues se encuentra en una serie de crisis climáticas, unas crisis sociales terribles. Te iba a preguntar qué campo de la ciencia es el que más le gusta al presidente de la Asociación Científica, pero bueno, quien te conoce sabe que eres un apasionado de la astronomía y hay muchísima gente, ¿no?, que tiene interés en conocer qué planeta es esa estrella que esta noche brilla tanto o les gusta conocer cuándo va a haber un eclipse determinado y desde qué lugar es el más óptimo para verlo o sobre todo nos llama la atención cuando el perigeo de la Luna nos va a permitir ver esa Luna grande, hermosa, o sea que es una ciencia que además de gustarte a ti, le llama la atención por lo menos a muchísima gente, la astronomía, ¿no? Sí, yo creo que es la ciencia más fácil de observar, simplemente tienes que abrir una ventana, mirar desde tu casa por la noche y encuentras un espectáculo maravilloso. Un espectáculo que puede ser desde una luna que un día tiene un brillo especial porque es una luna cenicienta, porque es el reflejo de la luz del sol sobre la Tierra al mismo tiempo que cae sobre la luna, un eclipse, son fenómenos
que las matemáticas y la mecánica celeste nos permite disfrutar en cada momento y luego además pues estamos ahora mismo en una fase en la que hay tantas naves visitando la órbita terrestre y demás que casi es imposible no estar viendo algún fenómeno que te llame la atención. Por ejemplo, ahora mismo se lanzan un montonazo de satélites de comunicación al mismo tiempo y crean un tren de satélites que se está viendo. Muchas veces me llaman los amigos y me dicen, Fernando, estoy viendo una cosa súper rara, un tren sobre el espacio. Y digo, pues olvídate que esto es un tren de satélites que acaban de lanzar uno, o un cohete que vuelve, reingresa, como pasó hace poquito sobre la vertical de la Comunidad Valenciana, que se pudo ver desde Murcia, un fenómeno en el cual pues, un cohete se estaba desintegrando sobre nosotros. Hay cosas, es una ciencia súper apasionante y yo creo que es la primera de las ciencias porque fue lo primero que hicimos cuando tuvimos conciencia, mirar hacia arriba y decir qué es esto, qué es el Sol, qué es la Luna. Y ahí seguimos y todavía es una ciencia que le queda mucho recorrido. Fernando, quien quiera saber de vosotros, de vuestra actividad, debe saber que sois una asociación muy prolífica, tenéis vuestra web, estáis en todas o casi todas las redes sociales, que es fácil encontraros y estar informado de vuestra actividad, ¿no? Sí. Nosotros estamos, obviamente, nuestra vocación es estar donde la gente está, estamos en redes sociales, tenemos nuestra sede en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia. O sea, es muy fácil acceder a nosotros en todo tipo de redes sociales. Nos falta alguna, pero bueno, también estamos ahí en ese proceso. Cuando nosotros arrancamos en 2013, la tendencia era hablar en blogs. Ahora cada vez hay unas píldoras de contenido más inmediato que están en las plataformas de streaming y demás. Y aunque nosotros intentamos ser ágiles, sí que es verdad que el tren a veces tenemos que cogerlo casi cuando ya está en marcha. Y es verdad que estamos ahí. Pero vamos, estamos en casi todas las plataformas y tenemos vídeos colgados de casi todas y cada una de nuestras actividades. También hacemos actividades para los socios, como hacer salidas, charlas, excursiones, ir a ver pues, un yacimiento arqueológico, cosas que al final hacen que la gente siga disfrutando de la ciencia y sobre todo quedarme con un mensaje, que la ciencia, nosotros, nuestros socios fundadores, incluso yo mismo, yo no me considero una persona como, por así decirlo, que tenga una profesión dedicada a la ciencia. Más bien, mi labor viene más del tema de organizaciones y demás, pero todos tenemos esa pasión. Tenemos a directores de teatro metidos dentro de la Asociación de Divulgación Científica. Todo tipo de personas con todo tipo de curiosidades puede aportar a la divulgación. Así que yo invito a cualquiera que tenga la más mínima curiosidad a que entre en contacto con nosotros y nos conozca un poquito más. La ciencia es apasionante. Es verdad que hay una época en la vida en que las matemáticas, la química, la física se nos ponen, hablo por mí, se nos pone un poco cuesta arriba, pero tenemos que pensar que están ahí para hacernos la vida más fácil, para solucionarnos los problemas de la vida. Si lo vemos desde esa óptica, veremos la ciencia desde una perspectiva mucho más apasionante. Es una herramienta indispensable. Fernando Ortuño, presidente de la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia, muchas gracias por haber estado en el programa, muy amable y hasta una próxima ocasión. A vosotros, encantado, cuando queráis. Y a ustedes también. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo día aquí en Voces de la Región.